Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Fuiste a visitar tu tierra, Nazaret, en compañía de tus discípulos. Y el sábado, como era tradición, llegaste a la sinagoga y comenzaste a enseñar. También una multitud expectante se acercó para escucharte. Te conocían, habían convivido contigo desde que eras niño hasta que saliste a los 30 años. La reacción no fue la misma que en otros lugares. Se extrañan de tu predicación. Se preguntan de dónde habías sacado toda esa ciencia. Te conocían. Eras uno de ellos y no les cuadraba. Se preguntaban también de dónde venía esa sabiduría y ese poder tuyo de hacer milagros. Te veían como el hijo del carpintero. Conocían a tu familia, especialmente a María. Y todos quedaron desconcertados. Tu humanidad, el haberte conocido desde joven, se convierte en una barrera, en un muro para escucharte sin prejuicios y abrirse con sencillez y humildad a tu predicación. Tú, cansado de escucharles, les reclamaste con cierta tristeza que todos honran a los profetas menos en su tierra, sus parientes y en su casa. Y solo pudiste curar a algunos enfermos, pero te fuiste sorprendido y extrañado por la incredulidad de tu gente. Y es que tu encarnación, tu cercanía, si no hay sencillez y fe, acaba siendo lejanía. Es como si gritaran: no podemos creer en un Dios tan cercano. Primero se quejaban de que Dios estaba lejos, le pedían pruebas y ahora les incomoda y les choca que pueda ser tan cercano uno de ellos, carne de su carne. Esta experiencia, Jesús, también la reconozco yo en mi vida. Tu lejanía me asusta, bueno, tu supuesta lejanía, porque en realidad eres cercano, nada más que respetas mi libertad. Pero también tu cercanía tantas veces me ha producido rechazo, apatía, indiferencia. ¿No es así, por ejemplo, con la Eucaristía? ¿Qué mayor cercanía que quedarte conmigo en un pedazo de pan? El pan cotidiano de cada día se hace incómodo por ser cercano, por ser tan simple, ¿verdad? Yo te pido que me sigas incomodando, que me sigas interpelando y hablando con un cariño cercano. Tú no eres un Dios escondido, como el del Antiguo Testamento. Eres un Dios cercano. Y si te escondes es para no forzar mi libertad, sino para que te acoja desde la fe. Pero mi fe es tan débil. Quiero ser de los tuyos, pero me da miedo que te hagas de los míos. Líbrame de toda indiferencia a tu cercanía. Ábreme los ojos de la fe para que seas profeta y hermano, amigo, siempre cercano. Como propósito te invito a rezar un Padre Nuestro lentamente, enfatizando en los sentimientos de Cristo hacia el Padre, al rezarlo junto con sus discípulos, sus hermanos. Rezo por todos ustedes
Y hoy quiero pedir por todas aquellas personas que no conocen la Eucaristía, por todos aquellos de nosotros que, pudiendo ser hijos cercanos de Jesús Eucaristía, no lo somos, que redescubramos el milagro que nos espera en la Eucaristía y que transformará nuestra vida. Que María, que fue el primer sagrario al llevar a Jesús en su seno, nos enseñe el camino. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 4 de febrero, la Iglesia recuerda a Santa Catalina de Ricci, dominica italiana que recibió los estigmas de Cristo. Catalina es una de las más importantes místicas del siglo XVI, conocida por los milagros que obró en vida y por haber sido parte de la renovación espiritual de la Iglesia Católica en tiempos de la Reforma decretada por el Concilio de Trento. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 151. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre. Él lo ha contado, porque ha visto al Padre. Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Numeral 448. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. En el numeral 532 nos dice que con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el 4º mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Numeral 555. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. En el numeral 608 nos dice que Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión: servir y dar su vida en rescate por muchos. En conclusión, vemos la falta de fe, el asombro de la gente de que Él fuese Dios y se había nacido en su tierra. Sin embargo, en su silencio reconocemos la revelación de la gloria de Dios y creemos en Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Y hoy en el Magisterio nos habla de San Buenaventura. Obtenemos en su meditación llamada El Camino de la Victoria. Escuchemos este precioso comentario acerca del Evangelio de hoy. Comienza con esta pregunta: ¿de dónde saca todo eso? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Marcos 6:2. El Señor Jesús, habiendo regresado con sus padres del templo y de Jerusalén a Nazaret, vivió con ellos hasta los 30 años y les estaba sometido. En las Escrituras no se encuentra nada que nos diga qué ha hecho durante este tiempo, lo que parece sorprendente. Pero pon atención y verás claramente que, no haciendo nada, hizo maravillas. En efecto, cada uno de sus gestos revela su misterio, y puesto que actuaba con poder, se calló con poder y permaneció retirado y en la oscuridad con poder. El soberano Maestro, que nos había de enseñar los caminos de la vida, desde su juventud empieza a actuar con poder, pero de manera sorprendente, desconocida e inaudita, pareciendo a los ojos de los hombres inútil, ignorante y viviendo en la abyección. Apreciaba cada vez más esta forma de vivir a fin de ser juzgado por todos como un ser insignificante y sin importancia. Esto lo había anunciado ya el profeta, que en su nombre dijo: soy un gusano, no un hombre. ¿Ves lo que hacía no haciendo nada? Se volvió despreciable. ¿Crees que esto es poca cosa? Es cierto, no es él quien tenía necesidad de esto, sino nosotros. No conozco nada más difícil ni más grande. Realmente me parece que han llegado al más alto los que de todo corazón y sin fingir se tienen por nada a fin de no buscar nada más que ser despreciados, no ser tenidos en cuenta para nada y vivir en un abajamiento extremo. ¿Es esto una victoria mucho más grande que tomar una ciudad? De San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia, tenemos su sermón. ¿Cuál es la raíz del mal? Comienza con el versículo 3. ¿No es este el hijo del carpintero? Si el orgullo nos ha hecho salir, que la humildad nos haga entrar. Como el médico, después de haber establecido un diagnóstico, trata al mal en su causa. Tú cura la raíz del mal, cura el orgullo. Entonces ya no habrá mal alguno en ti. Para curar tu orgullo, el Hijo de Dios se ha bajado, se ha hecho humilde. ¿Por qué enorgullecerte? Para ti, Dios se ha hecho humilde. Tal vez te avergonzarías imitando la humildad de un hombre. Imita por lo menos la humildad de Dios. El Hijo de Dios se humilló haciéndose hombre. Se te pide que seas humilde,
no que te hagas animal. Dios se ha hecho hombre. Tú, hombre, conoce que eres hombre. Toda tu humildad consiste en conocer quién eres. Escucha a Dios que te enseña la humildad. Yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Nos dice en Juan 6:38. He venido humilde a enseñar la humildad como maestro de humildad. Aquel que viene a mí se hace uno conmigo, se hace humilde. El que se adhiere a mí será humilde. No hará su voluntad sino la de Dios, y no será echado fuera, como cuando era orgulloso. Finalmente, escuchemos lo que el Santo Papa San Juan Pablo II nos dijo en una audiencia general del 22 de abril de 1987. En el Nuevo Testamento son varios los textos que presentan a Jesús lleno de la sabiduría divina. El Evangelio de la Infancia, según San Lucas, insinúa el rico significado de la presencia de Jesús entre los doctores del templo, donde cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia, y resume la vida oculta en Nazaret con las conocidas palabras: Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Durante los años del ministerio de Jesús, su doctrina suscitaba sorpresa y admiración, y la muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo: ¿de dónde le viene a éste tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Esta sabiduría, que procedía de Dios, confería a Jesús un prestigio especial, porque les enseñaba como quien tiene poder y no como sus doctores. Por ello se presenta como quien es más que Salomón, puesto que Salomón es la figura ideal de quien ha recibido la sabiduría divina. Se concluye que en estas palabras Jesús aparece explícitamente como la verdadera sabiduría revelada a los hombres. La fe en Jesús, sabiduría de Dios, conduce a un conocimiento pleno de la voluntad divina, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y hace posible comportarse de una manera digna del Señor, procurando serle gratos en todo, dando frutos de toda obra buena y creciendo en el comportamiento de Dios. Y en otra catequesis de la Audiencia General del 21 de octubre de 1987, señala que lo importante es la fe, no el milagro. Es significativo e impresionante lo que se lee de los nazarenos, entre los que Jesús se encontraba porque había vuelto después del comienzo de su ministerio y de haber realizado los primeros milagros. Ellos no solo se admiraban de su doctrina y de sus obras, sino que además se escandalizaban de él, o sea, hablaban de él y lo trataban con desconfianza y hostilidad como persona no grata. Jesús les decía: ningún profeta es tenido en poco sino en su patria y entre sus parientes y en su familia, y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de que algunos pocos dolientes les impuso las manos y los curó. Él se admiraba de su incredulidad. Los milagros son signos del poder divino de Jesús. Cuando hay obstinada cerrazón al reconocimiento de ese poder, el milagro pierde su razón de ser. Por lo demás, también Él responde a los discípulos que después de la curación del epiléptico, pregunta a Jesús por qué ellos, que también habían recibido el poder del mismo Jesús, no consiguieron expulsar al demonio. Él respondió: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo
que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, vete de allí a allá, y se iría, y nada os sería imposible. Es un lenguaje figurado e hiperbólico, con el que Jesús quiere inculcar a sus discípulos la necesidad y la fuerza de la fe. Todo lo que Jesús hacía y enseñaba, todo lo que los apóstoles predicaron y testificaron y los evangelistas escribieron, todo lo que la Iglesia conserva y repite de su enseñanza, debe servir a la fe para que, creyendo, se alcance la salvación y por lo tanto la vida eterna, que está ligada a la misión mesiánica de Jesucristo, de la cual deriva toda la lógica y la economía de la fe cristiana. Lo proclama el mismo Juan desde el prólogo de su Evangelio. ¿A cuántos lo recibieron? Al Verbo, dióles poder de venir a ser hijos de Dios a aquellos que crean en su nombre. En el libro de Cielo, en el volumen 2 del 25 de junio 1899, nos dice Jesús: quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar, y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá y al cuándo y el cómo y qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me presentaré a socorrerte. Después ha agregado: si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. El primero es que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado, y esto es la unción de mi gracia. El segundo es un fastidio de las cosas terrenas, y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. El tercero es un desapego total de todo, y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón, y tú ya lo estás experimentando. Y por esto tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor que de las cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión. En el volumen 6 del 20 de marzo 1904. Hija mía, todas las cosas tienen origen en la fe. Quien es fuerte en la fe es fuerte en el sufrir. La fe hace encontrar a Dios en cada lugar, hace que se descubra en cada acción, lo toca en cada movimiento, y cada nueva ocasión que se presenta es una nueva relación divina que recibe. Por eso sé fuerte en la fe, porque si estás fuerte en ella, en todos los estados y vicisitudes, la fe te suministrará la fuerza y te hará estar siempre unida con Dios. En el volumen 5 del 3 de octubre de 1903, nos dice Luisita: mientras estaba pensando en la hora de la pasión, cuando Jesús se despidió de su madre para ir a la muerte y se bendijeron mutuamente, y estaba ofreciendo esta hora para reparar por aquellos que no bendicen en cada cosa al Señor, sino más bien lo ofenden, para impetrar todas aquellas bendiciones que son necesarias para conservarnos en gracia de Dios y para llenar el vacío de la gloria de Dios, como si todas las criaturas lo bendijeran.
Mientras esto hacía, lo he sentido moverse en mi interior y decía: hija mía, en el acto de bendecir a mi madre intenté también bendecir a cada una de las criaturas en particular y en general, de modo que todo está bendecido por mí. Los pensamientos, las palabras, los latidos, los pasos, los movimientos hechos por mí. Todo está avalado con mi bendición. También te digo que todo lo bueno que hacen las criaturas, todo fue hecho por mi humanidad, para hacer que todo el obrar de las criaturas fuera primero divinizado por mí. Además de esto, mi vida continúa todavía real y verdadera en el mundo, no solo en el Santísimo Sacramento, sino también en las almas que se encuentran en mi gracia. Y siendo muy restringida la capacidad de la criatura, no pudiendo tomar una sola todo lo que yo hice, hago de manera que un alma continúe mis reparaciones, otra las alabanzas, alguna otra el agradecimiento, alguna otra el celo de la salud de las almas, otra mis sufrimientos, y así de todo lo demás. Y según me correspondan, así desarrollo mi vida en ellas. Así que piensa en qué estrechuras y penas me ponen, pues mientras yo quiero obrar en ellos, ellos no me hacen caso. En el volumen 1 nos dice: entonces decía Jesús, regresando a la fe, para obtenerla se necesita creer. Así como a la cabeza sin la vista de los ojos todo es tiniebla, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar, ahora caería en un punto, ahora en otro, y terminaría con precipitarse del todo. Así el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? La caridad. Estas tres virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra. Síntesis. El episodio de Nazaret revela el gran drama de la encarnación. Dios se hace tan cercano que puede ser rechazado por parecer demasiado humano. El asombro inicial del pueblo no se transforma en fe, sino en escándalo, porque miran a Jesús solo con criterios humanos. La familiaridad sin fe se vuelve obstáculo. El Catecismo ilumina este pasaje mostrando que creer en Jesús implica reconocer en su humanidad al Hijo Eterno del Padre. La vida oculta en Nazaret, lejos de ser insignificante, es ya obra redentora. Allí, Cristo vive la obediencia, la humildad y el anonadamiento que culminará en la cruz. El magisterio, desde los padres hasta San Juan Pablo II, insiste en que la raíz del rechazo es el orgullo. San Agustín enseña que solo la humildad cura la soberbia del corazón. Y San Buenaventura contempla la victoria silenciosa de Cristo en su ocultamiento. Juan Pablo II subraya que el milagro no sustituye a la fe. Sin apertura interior, el signo pierde su finalidad salvífica. Y en los escritos de la sierva de Dios de Luisa Picarreta profundizan esta verdad desde la experiencia mística. La fe es la vista del alma, el principio de toda vida divina.
Donde la fe es fuerte, Dios se deja encontrar en cada acto. Donde falta incluso la presencia real de Jesús, queda como estéril. Así se comprende la frase del Evangelio. No porque a Jesús le falte poder, sino porque el hombre cierra el corazón. No pudo hacer allí ningún milagro. Nazaret se convierte así en espejo de la iglesia y del alma. Cristo pasa, enseña y se dona. Todo depende de si es acogido con fe humilde o reducido a lo ya conocido. La fe permite que la vida de Jesús continúe obrando hoy en las almas. La incredulidad la restringe. Oremos. Señor Jesús, verdadera sabiduría del Padre, tú que quisiste ser conocido como el carpintero de Nazaret para sanar nuestro orgullo con tu humildad, arranca de nuestro corazón toda cerrazón y escándalo. Danos una fe viva, una fe que te reconozca presente en lo cotidiano, que vea en tu humanidad la gloria del Hijo Eterno y no ponga límites a tu obrar en nosotros. Inúndanos en la fe, como tú mismo lo has prometido, para que, desapegados de todo lo terreno, vivamos unidos a ti en cada acto y permitamos que tu vida continúe desplegándose en nuestra alma. Que no seas impedido por nuestra incredulidad, sino acogido con un corazón humilde y confiado, para gloria del Padre, la salvación del mundo y por ello la extensión de tu reino. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat, fiat, fiat.